Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá se empiezo. Yo quiero hacer, antes de nada, quiero hacer dos disclaimers, ¿vale? Uno un poco sobre mi Twitter, que es, Por favor. me han hackeado la cuenta como 30 veces, no he cambiado la contraseña porque paso de cambiar la contraseña. Te quería preguntar antes de grabar. Hemos hablado como 10 minutos. Hostia, le tengo que preguntar a Miki porque le salen tweets de criptomonedas. No me he metido en las criptomonedas, tengo que admitir que no me he metido en las criptomonedas. Simplemente me han hackeado y yo no he cambiado la contraseña porque me da pereza. Entonces, ahora mismo mi cuenta de Twitter la llevamos dos personas. El hacker y yo. Y luego mi segundo disclaimer es, en mi trabajo se dice mucho, hay muchas personas que dicen co. Entonces, Mira. si en algún momento se me escapa un co, Cerramos y nos vamos todos. no me hago responsable, ¿vale? Simplemente se me ha pegado y ya está. No te quiero que te escucho yo decir co en los A lo 8 mejor años que nos conocemos. a lo mejor lo he dicho dos veces en mi vida, ¿eh? Pero ahora estamos más cerca que nunca. ¿Qué tal estás? Yo bien. A mí se me puede escapar un mañana nos vemos si Dios quiere, que es la frase que más se repite en mi trabajo. Frase de abuela, ¿eh? Frase de abuela, pues sí. Hasta mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Está bien, si Dios quiere, ¿no? Pero bueno, no creo que lo diga. Bien, cansado, bien. Bueno. Estamos bien. Ya estaréis viendo, o sea, ha habido como una especie, vais a ver como un episodio en YouTube que se grabó hace un tiempo y luego veréis ¿vale? Que será más reciente. Sí, porque ¿vale? el de los Oscars creo que no El de hace los falta Oscars no subir. lo vamos a subir. Hemos tenido problemillas. Esto en principio se iba a subir en YouTube desde el de Tim Burton, pero hemos tenido problemillas con la cuenta de YouTube y lo acabamos de solucionar hace 2 minutos. Entonces, a partir de ahora, pues seguramente estarán. Y ya está. Los 10 episodios que grabemos al año, pues los tenéis ahí. Pero ¿qué episodios? Pero maravilloso porque además el de Tim Burton quedó de maravilla. Bueno, los Oscars también, la verdad. Entonces, bien. Yo estoy bien. Tengo una infección en un dedo. Pero bueno, por lo demás, la cosa va bien. Estoy un poco ilusionado porque vamos a debutar un nuevo formato que iremos sacando de vez en cuando, que es lo que creo que lo hemos titulado como las películas imprescindibles. Y vamos a ir por países, ¿vale? Vamos a hablar de las películas imprescindibles de cada país. Y además me hace ilusión porque creo que en 150 y tantos episodios de Ojalá sea cierto, este puede ser que sea el segundo en el que hablamos de cine español, así que está bastante bien. Sí, creo que sí. Creo que no hemos hablado mucho más. No hemos hablado mucho. Vale, pues si quieres empezamos ya. Sí. Yo tengo una pregunta y es... Voy a beber agua mientras. Sí, porque si no... de todas las películas que has cogido, ¿por qué crees que esas películas... Hemos cogido cada uno 5 pelis, ¿vale? Eso si de esas 5... No sabemos, por cierto, qué pelis ha cogido uno. Eso es. De esas 5 pelis, ¿por qué crees que esas 5 pelis son tan influyentes en el cine español? Yo he hecho una especie de mix. He cogido 2 películas de, para mí, la década más importante del cine español, que son los 80, que creo que son las 2 representativas de esa generación de los 80, porque es cuando el cine español empieza a avanzar después de años de represión. Entonces, en los 80 es cuando se empieza a liberar el cine, que antes no estaba liberado porque vivíamos en una dictadura. Entonces, yo creo que he cogido 2 películas de los 80 que son muy influyentes porque creo que es una nación curándose a sí misma. Sí. Luego he cogido, para mí, los que son los 2 mejores directores de la historia del cine español. Seguramente me equivoque. Y luego he hecho una cosa muy rara y espero que la gente sepa por dónde. Pero he cogido básicamente esas películas, que también creo que son, porque creo que representan muy bien a la sociedad que rodeaba
ese cine español, porque las otras películas, una es de la dictadura y la otra es de casi el año 2000, pero yo creo que son esas películas que yo creo que primero sentaron las bases del cine español y que luego fueron elevando los directores que fueron teniendo también más relevancia internacional, porque esto no lo olvidemos, al final del todo, nosotros podemos consumir las películas, pero también es tan relevante como te vean en el propio país que como te vean fuera. Y sobre todo en el tema de Estados Unidos y demás. ¿Vale? Y medio mundo. Es muy importante importar, es muy importante el tener el cine claro, el cine claro en tu país y tu estilo. Y creo que estas representan muy bien el estilo del cine español a lo largo de las décadas. Pero sobre todo es muy importante también cómo te ven fuera. Y que si tú eres capaz de importar, de exportar tu sociedad o el tipo de tu sociedad fuera. Y creo que estas películas lo hacen. Hay algunas que me gustan más, hay otras que me pueden gustar menos, pero creo que son muy importantes. Yo también tengo 5 y bueno, espero bueno, pues son para mí. Esto es nuestra opinión también, ¿eh? O sea, seguramente nos estaremos dejando películas, nos estaremos dejando directores, seguramente. Yo he repasado listas y demás, creo que no me he dejado nada de lo que quería hablar, pero nos estaremos dejando de directores. Tengo muy poco cine moderno, por no decir nada. Por no decir nada de los últimos 24 años. Porque creo que el cine español ahora es muy bueno, sinceramente ahora es muy bueno, de hecho ahora estamos viviendo una época de cine español maravillosa, sí. Pero creo que los imprescindibles del cine español fueron en esas décadas. No sé tú, más o menos, qué tienes. Es que, a ver, hablar de cine español en el fondo siempre es muy difícil, porque tenemos el precedente de la dictadura que hizo que el cine en nuestro país fuese muy difícil de hacer, con muchísima censura. E hizo que lo que nosotros hacíamos en cine siempre fuese un poco más encasillado en siempre lo mismo, en unas barreras que nos costó luego, después en la transición, nos costó muchísimo romper. Entonces, siempre creo que siempre que hablamos de cine español, siempre es muy complejo. Yo, en mi caso, en las 5 películas que he cogido, yo intento coger pues un poco de cada una, intento coger las que más han construido lo que es el cine español en sí, nuestra forma de narrar, y las que creo que hablan más de nuestra forma de narrar, más que las que luego se han podido ver fuera, aunque más o menos van siempre de la mano. Y sí, exacto. Pero yo no sé tú, por poner un ejemplo, o sea, igual el cine que más se ha exportado aquí es el de Bayona. Y yo ya anuncio que yo, por ejemplo, Bayona no lo he cogido, porque no me parece no me parece un cineasta, o sea, me parece un muy buen cineasta. No, Bayona es buenísimo. Pero no me parece como un ejemplo de estos de cine español. Que la forma de narrar sea tan española. Me parece que es una forma de narrar mucho más convencional, que es lo que le ha hecho esa facilidad para exportarse fuera. La Sociedad de la Nieve y Lo Imposible, que son los 2 grandes éxitos de Bayona, son 2 películas de Hollywood. Eso es. Son 2 películas con producción española, con equipo español, maravillosas, increíbles, totalmente españolas al 100%, pero son producciones de Hollywood. Con además estrellas de Hollywood en el caso de Lo Imposible. Ewan McGregor, Naomi Watts y Tom Holland. Pero Tom Holland al final del día. Entonces yo tampoco tengo nada de Bayona. Ni siquiera lo he considerado. Podría haber metido Lo Imposible, pero no es que nunca lo he consentido como cine español nuestro totalmente. Por ese hecho, por el mismo hecho que tú. Eso es. Entonces, eso, yo en mi caso sí que he intentado las que más han podido asentar lo que es nuestra forma de narrar. Y aún así se me han quedado varias fuera que ha sido demasiado complicado. 5 me han parecido demasiado pocas, pero... Es de hecho, te podría haber puesto 5 claramente de un mismo director y me habría quedado tan a gusto. Desde luego hay, podríamos poner 10, pero el podcast duraría 3 horas y media.
No, ponemos Sí, 5 sí. porque ya los podcasts duran, o sea, los podcasts y los vídeos son largos, entonces si al final pues, estamos poniendo 10, pues aquí estamos hasta las 3 de la mañana. Entonces, por eso hemos elegido 5, es un número redondito, no es un top, Eso es. muy claro. No consideramos que la primera que yo nombre es peor que la última que yo nombre. Tenemos 5 sin ningún orden para seguir. Para mí las mismas tienen algunas más o menos importancia, pero yo creo que es importante esto. Así que no van a ser ningún top ni nunca van a ser ningún top porque son películas tan importantes que yo no creo que una sea mejor o peor que la otra. ¿Vale? Y seguramente nos dejemos muchas, así que perdón a la gente que piense que no. Y seguramente tengan toda la razón. Voy a ir con la primera. Dale. Si a ti te parece. Vale. He hablado de las películas de director. Vale. Además, así, si coincidimos en película o en director, podemos hablar de las dos películas y también nos podemos quitar. He cogido director. Hay dos directores que tengo aquí. Uno clásico a niveles español, y otro moderno. Si tenemos el moderno, director moderno, español, no voy a descubrir el mundo a nadie, ¿vale? No voy a coger una película española muy rara ni demás. Creo, o sea, a ver, también creo que ninguno de los dos vamos a descubrir nada a nadie, porque al final hablar de las películas más influyentes de algo siempre te evoca a hablar de las películas más importantes. Al final, exactamente, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, un director que es Carlos Saura. Carlos Saura a nivel nacional no es tan importante. Quizás sí a nivel aragonés, ¿vale? Por eso es muy difícil descubrir nada a nadie con lo que vamos a hacer, ¿vale? Por eso la primera película que hablo es de Almodóvar y por eso es Todo sobre mi madre. Quiero decir, bueno, vale, pues ya está. La única duda que yo he podido tener aquí es si coger Todo sobre mi madre o coger Volver. Es que me cago en la... ¿Sabes? Es que es literalmente la película que he cogido yo, del director que he cogido yo, y has estado dudando entre las dos que he dudado yo. Es que... ¿Cuál has cogido tú? ¿Has cogido Volver? No, yo he cogido Todo sobre mi madre, pero también he dudado por poner Volver. Las dos son totalmente representativas. Sí. ¿Vale? Las dos, porque Almodóvar representa la forma de narrar moderna en España. Nadie representa mejor a España, a la España moderna post-transición, a la España ya asentada, a la España democrática de la calle que es Almodóvar. O sea, ¿es Almodóvar el mejor director español de la historia? No lo sé, está ahí. Podría decirse que sí, no creo que se quejara nadie. Lo que pasa es que tiene una forma de narrar muy, muy, muy personal, pero a la vez muy exportable, porque lo hemos visto en los Oscars, porque, bueno, es que Todo sobre mi madre tiene un Oscar. Entonces, y tiene un Globo de Oro, y tiene un premio de Cannes a Mejor Director, y tiene un BAFTA, y tiene un montón de premios, pero no lo he cogido por los premios. Y yo no he cogido Todo sobre mi madre sobre Volver, porque Volver me parece que representa, es una película sobre todos, quizás los tópicos que se pueden ver en España. Entonces creo que Todo sobre mi madre es una película más normal, es más sobre las personas de la calle, sobre la manera que tiene Almodóvar o la manera que tenía Almodóvar de narrar antes de volverse mainstream, por decirlo, porque Todo sobre mi madre es la película con la que él rompe. Es un Almodóvar maduro, es un Almodóvar que ya se ha encontrado que en su estilo es auténticamente un auténtico genio, y creo que representa esa parte de España obrera, esa parte de España en la que pasan un montón de cosas, en las cuales la gente lucha por sobrevivir y por sus propios medios. Se habla de pasión, se habla de muerte, se habla de vida, se habla de lucha, y es una cosa que vamos a ver mucho a lo largo de este vídeo, porque yo creo que el cine español habla un poco también sobre eso. Y a mí Volver se me hacía demasiado cañí, por decirlo de alguna manera. Tú que estás más pegado a ese ambiente por tu familia, yo no tanto. Entonces eso ha sido un poquito por el cual me he decidido sobre todo sobre mi madre. Ya. Sí que yo me he decidido con Todo sobre mi madre porque para mí es... o sea, me ha pasado también un poco preparando las películas, que es como, ¿cómo molaría hacer un programa
con muchos directores de cómo me molaría hacer un programa de este director, ¿sabes? Y con Almodóvar es uno. Y Almodóvar es uno de esos directores que da la casualidad que es español, pero que son de estos que desde la primera película que hacen ya tiene un estilo. Y ya tiene una personalidad. Y tú ves una película y sabes perfectamente cuándo es una de Almodóvar, cuando es una que no es de Almodóvar. Y en ese sentido, Almodóvar es uno de los. Es el director más influyente en la forma de narrar moderna de cine español. Y cualquier película que cojas creo que es igual de válida. Yo personalmente, no es. Todo sobre mi madre no es mi preferida de Almodóvar. A mí mi preferida siempre he dicho que se hable con ella. Y bueno, también, ¿sabes qué? Hostias, es que también es bueno. Es muy bueno. Pero no es mi preferida de Almodóvar. Volver no es mi preferida de Almodóvar. Mi preferida de Almodóvar es Dolor y Gloria. Pero he cogido Todo sobre mi madre porque sí que me parece que es esa vez que por primera vez vemos el cineasta con cierta madurez. Es cuando ya empieza. Siempre ha hablado mucho de él mismo en su cine, pero en este es donde más. Es cuando empieza a dejarse ver un poco más. Sin renunciar a esa forma que tiene de contar las cosas. Y sí que es verdad que creo que también es una película más sencilla de ver, igual del director, porque a pesar de lo comercial que puede llegar a ser, entiendo que mucha gente le pueda causar rechazo por sus temas, como tú decías, ¿no? Que Volver también te parecía muy cañí, a mí también, ¿eh? Y a mí también Volver me echa un poquito más para atrás que Todo sobre mi madre. Y sí es cierto que para mí esta es como también la más sencilla del director a la hora de entrar. Creo que, a ver, Almodóvar tiene muchos datos. Yo no soy un gran fan de Almodóvar, tú eres bastante más fan de Almodóvar que yo. Pero no puedes negar el genio de Almodóvar. Sí. Es como porque no, el Almodóvar es uno de los mejores directores de la historia del cine español y lo será para siempre. Y es el director que ha impulsado el cine moderno. El cine moderno español es lo que es gracias a Pedro Almodóvar. Uh-huh. Y nunca sería así. Y Bayona no hubiera salido si no hubiera salido Almodóvar. Y esto lo ha dicho Bayona miles de veces. Y Amenábar no hubiera salido si no estuviera Almodóvar. Y esto lo ha dicho miles de veces. Al final, Almodóvar es la madurez, no solo la suya. Todo eso en mi madre yo creo que no es su madurez, sino es la madurez del cine español. Uh-huh. Porque el cine español es muy joven. Sí. Porque es muy complicado considerar el cine español de la dictadura franquista un cine libre, porque no lo era. Eso es. Porque el cine necesita ser libre y cuando tienes censores, el cine no es libre. Entonces, es un cine que tiene 50 años. Sí. Entonces, yo creo que la madurez de Almodóvar, que es todo sobre mi madre, es la madurez del cine español. Y es así. Vale, pues siendo que me has quitado una vilmente. Vilmente. Continúa. Yo voy a ir con igual la más. No, igual no, la más antigua que tengo aquí. Esta ha sido una de mis decisiones más complicadas porque habría cogido cualquiera de este director. Absolutamente cualquiera. Y estoy hablando de Berlanga, obviamente. Ajá. Vale, bien, dale. Al final me he decantado por la que se valora como la mejor de Berlanga, que tampoco es mi preferida en este caso, que es El Verdugo. Ajá. Mi preferida es La Vaquilla, que me parece una película maravillosa. Y creo que Berlanga en sí, y en este ejemplo del Verdugo, en el ejemplo de La Vaquilla, en el ejemplo de Bienvenido Mr. Marshall, me pasa con Berlanga como me puede pasar un poco con Garci, en menor medida. Por eso no he metido a Garci, he metido a Berlanga. Narran y retratan un cuadro de la España de la época muy fiel a lo que se estaba viviendo en la época. Y muchos de estos cineastas, como hemos hablado, que en la dictadura tenían censura, muchas veces se tenía como que ingeniarse
una forma de tratar los temas de forma distinta para que la censura no llegara a ver lo que en realidad querías hablar. Y todos estos directores aprendieron a gestionar como, a pesar de que terminara la dictadura, que en el caso de Verdugo no, porque es del 63. El 63. Pero al final se aprendió de una forma a voy a esconder un poquito más lo que quiero decir. Y voy a empezar a esconder un poco más estos temas y que la gente los quiera pillar si quiere y si no, pues es lo que hay. Y El Verdugo es una película es una película muy profunda, es tremendamente compleja, con muchísimas capas que tienes que ir quitando poco a poco para poder encontrarte lo que de verdad se está intentando contar. A la vez, que es lo que me gusta de Berlanga, que utiliza el humor. Y utiliza un humor muy irónico, muy sátiro, para a la vez añadirle más capas a todo eso que se está contando. Y poder taparlo todo con una capa de humor para que tú digas, bueno, es una película de humor. Y luego vayas quitando y quitando para que veas de verdad lo que se está contando. Antes, cuando hemos hablado, te he dicho, tengo aquí abierto el ranking de mejores películas de españolas según Film Affinity. El Verdugo es la primera. Pues mira. Que me parece totalmente justificado, sinceramente. Estoy muy de acuerdo con Berlanga, con todo lo que has dicho sobre Berlanga. Yo también tengo una peli de Berlanga, porque yo creo que no nombrar a Berlanga es un crimen. Esto sí que es crimen total y absoluto. ¿Qué pasa? Que yo he cogido ese concepto, he ido por el otro lado y yo tengo La Vaquilla. Es mi segunda película, además, española preferida de todas. A mí me gusta muchísimo La Vaquilla. La Vaquilla es brutal. Todo lo que tú has nombrado, claro, tú nombras al Verdugo, que es del 63. La Vaquilla es del 85. Vale, ya ha pasado. Es un Berlanga liberado. Berlanga tiene una posición aquí que dice, mira, yo llevo haciendo películas muchísimos años, las hacía en la dictadura, ahora tengo toda la libertad para hacerlo. Y yo lo que reconozco a La Vaquilla es que Berlanga decide hacer una película de humor, porque es una película de humor total y absoluta. Sí. 20 ni 10 años se ha muerto Franco, y decide hacer una película sobre la guerra civil, y decide hacer una película para sanar, para que la gente se ría sobre este conflicto, como para que la gente que pueda tener un nudo en el estómago pueda reír a través de este conflicto terrible que pasó en España. Esa es la grandísima valentía y eso es lo que creo que es la maravilla de La Vaquilla, ¿no? Que coge un concepto tan fácil como vamos a robar una vaca. Y lo hace para poder que la gente se ríe y la gente dice, mira, nos pasó esto, pero el cine cura heridas, el cine está hecho para esto, para sanar, y no hay nadie mejor que hacerlo a través del humor que Berlanga. Y además, o sea, La Vaquilla es mi película favorita de Berlanga por muchas razones, por una de ellas es por la que has dicho tú. Y también porque es en el cine español tenemos esa costumbre de hacer mucho cine sobre la guerra civil. Porque es igual, igual no, es el momento más importante de nuestra historia más reciente, es la guerra civil. Se hace mucho cine sobre la guerra civil y sí que es verdad que es difícil hablar de la guerra civil a día de hoy por las veces que hemos hablado de esto. Claro. Y de intentar que la gente se quede a ver una película sobre algo que ya has contado 30 películas antes, pues la gente ya no está tan preparada para volver a escuchar. Es como las películas del Holocausto, que cada vez se tienen que hablar de distintas cosas para que la gente se siga quedando, porque si hablas del Holocausto como la guerra, las batallas que hubieron en
en la Segunda Guerra Mundial o de lo mal que lo pasaron los judíos en los campos de concentración es algo que ya hemos visto. Y puede ser la película muy buena, pero ya te enfrentas a algo que ya has visto incluso en el cine. Y aquí Berlanga lo que hace es adelantarse a todo esto y habla de lo que es la guerra civil para que te rías, pero sobre todo habla de la guerra civil sin armas. Habla de la guerra civil sin conflictos. Habla de la guerra civil con cosas mucho más mundanas que te la hacen sentir como... Es que no quiero decir te la hacen sentir reales, porque la guerra civil fue real, pero te la hacen sentir como más llana. La película te entra como un torrente. Y la película no para. Y tú estás para ver lo que pasa. Porque al quitarle todo el conflicto tan armado y hacerlo tan de calle, de pueblo, tú estás abierto a absolutamente todo. Y ahí es cuando Berlanga dice, vale, pues ahora que estás abierto, ahora es como dices tú, ahora te voy a hacer reír. Es el devolverle la guerra civil a la gente, porque cuando son las guerras hablamos de los muertos, hablamos del horror y del desastre, pero no se acuerdan de la gente que estaba ahí. Y Berlanga en la vaquilla lo que hace es que estas personas estaban ahí y no hablo de conflicto, no hablo de muertes, hablo de las personas que estaban luchando la guerra civil. Entonces, por eso me parece tan una representativa genialidad. tanto el Verdugo como Berlanga, pero es que Berlanga era un director genial. Sí. Es que Berlanga es uno de los grandísimos directores españoles. Ya no sé, siempre se habla del costumbrismo de Berlanga. Y es uno de los mejores directores de la historia de España y es muy complicado no nombrarle, ¿no? Tanto el Verdugo en su primera faceta, como tú bien has hablado sobre la censura y el franquismo, y La vaquilla más liberada son las dos grandes películas junto con Bienvenido Mr. Marshall de la filmografía de Luis García Berlanga, y que es imposible no nombrarlo, es muy complicado dejarlo atrás. O sea, que cualquiera de las dos funciona. Yo también he tenido el Verdugo muy cerca en todos los momentos, en todo momento. Las cosas como son. Así que ahí está, del top 5 de Film Affinity, hay 3 películas de Luis García Berlanga. Es que... para que nos hagamos un poco lo que era Berlanga aquí para la sociedad española. ¿Vas tú con la siguiente o...? Sí, si quieres voy yo con la siguiente, así nos reímos un rato, ¿vale? A ver, podría haber nombrado, quería nombrar una película del cine moderno que no fuera como Todo sobre mi madre, ¿vale? Entonces, he buscado muchas, ¿vale? He mirado, estaba a punto de meter Mar Adentro, porque creo que es una de las mejores interpretaciones de la historia del cine español, que es la interpretación de Javier Bardem. ¿Vale? Podría haber hablado de Mar Adentro, pero hay un personaje del cine español moderno No vas a hacer que esto. cambió la manera de entender el cine comercial en España. Es muy importante hablar de Torrente. Pero el cine español es muy importante. Y esto, el primero que entiende el cine español como cine comercial es Torrente. Y ahí es donde se mueve el dinero. Ahí es donde se mueve el dinero que hace que el cine español viva. Porque para que haya una industria de cine, para poder hacer el Reino, para poder hacer La Sociedad de la Nieve, para poder hacer... ahora mismo no se me ocurre una película también grande, coger la que queráis, la Celda 211 y demás, tiene que haber una industria de películas peores que mueva ese cine, que salve la taquilla. Yeah. ¿Sabes? Sí. Y la primera película que salva la taquilla de España es Torrente. Sí, de la misma forma que en Hollywood también hay un montón de películas malas para que tú luego puedas tener esos picos de genialidad. Eso es.
y es Torrente. Sí, Y es así. Ojo, un amigo mío, porque esto lo he hablado yo con un colega, me ha dicho 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos es la Torrente más moderna. Mm. Lo que pasa es que juega Torrente porque es más icónico. Pero me Sí, podría servir esa y, respuesta perfectamente. y porque al final estamos hablando de cine influyente y cine que ha salido de aquí y Torrente ha salido bastante más que 8 apellidos vascos. Sí, desde luego. Me acabo de acordar ahora de cuando fuimos a Malta, entramos en el primer kebab, no sé si te acuerdas. Es que me acaba de dar el flashazo. Y entramos en el primer kebab y nos dijeron, ¿de dónde soy? De España. Torrente, Torrente. Torrente. Nosotros, En sí, sí, Malta, sí. ¿eh? Nosotros, No estábamos en. No, Malta. sí, sí. Y nosotros, sí, sí, dame mi kebab, por favor. Disculpenme el brazo. Pero sí, al final es totalmente cierto, ¿eh? Torrente es una de las películas más importantes que hay en el cine de España. Y además, a veces se nos olvida por cómo ha ido tratándose el personaje y de cómo ha ido también evolucionando un poco el cine, se nos olvida que sobre todo el primer Torrente tenía mucha carga también de otras cosas, que no era simplemente, no es el personaje que nosotros a día de hoy tenemos en la cabeza como Torrente, que al final es una deformación que nosotros hemos hecho en la cabeza de un personaje que se ha ido deformando también. Y al final tenemos un cúmulo de cosas que nos hace que la mayoría de personas detestemos Torrentes y por eso no se ha vuelto a hacer tampoco una película de Torrente. Y al final se ha pasado a Santiago Segura haciendo Padre no hay más que uno, 3. 200. Pero claro que también a veces se nos olvida que todo esto viene de dos películas y sobre todo la primera, que eran películas que también tenían una finalidad. Y que es eso, que al final hizo que el cine español explotara por algún lado. Uh-huh. Es que para el año. Cuando, hace un par de años, cuando Tom Cruise hace Top Gun, Uh-huh. cuando nadie iba al cine, todavía, hace un par de años, después de la pandemia, eh, Tom Cruise salva la taquilla americana haciendo Top Gun. Uh-huh. Y Top Gun es una película de acción normal y corriente. Eso es. Buena, como dijimos aquí en este Sí. podcast. Muy bien. Que Top Gun Maverick está muy bien. Pero Tom Cruise salva la taquilla. Porque si a los cines no va gente, ni Torrente, ni La Vaquilla, ni Oppenheimer, ni Barbie, ni pollas. No va nadie. A tomar por culo. A casa. No se hace nada más. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que es que se nos olvida. Es que al final el cine tiene que vivir de todo. O sea, de todo. Bueno, el cine y cualquier arte en el fondo, ¿eh? Y la literatura y la música y cualquier cosa, al final tiene que haber dos cosas, que es lo comercial y lo de autor. Y luego gente que se mueve pues un poco en medio. Y con para que Murakami exista, tiene que escribir Sonsoles Onega. Claro. Y tiene que haber una Carmen Mola que luego se descubrieron que eran como 5 escritores para luego tener pues un escritor que sea más de autor y sea más con otro tipo de literatura. Entonces al final hay que entender que son dos cosas que tienen que estar siempre en sintonía. No puede ser todo comercial ni puede ser todo de autor, porque si no es completamente insostenible. Es así. Así que ese es mi razonamiento. Uh-huh. Mira, me lo has vendido al final, ¿eh? Bueno, también soy comercial. Por supuesto, por Dios, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de importancia. Eso es. Vale, por supuesto, la Vaquilla le da 300.000 vueltas a Torrente, pero que no perdamos vista de lo que es. No se las estoy equiparando al mismo, pero en momentos de importancia quería romper esta lanza a favor de Torrente. Vale. Que luego el personaje es lo que es y ya está. Voy yo con una, ¿no? Vale. Yo voy a ir con igual el cine que más nos ha caracterizado y que más
el estilo de cine más español que ha habido y que no ha habido en otro lado, que es el cine kinky. Oh, Y yeah. en este caso, Edu Dante 2 he cogido el pico, como podía haber cogido yo el vaquilla, como podía haber cogido Navajeros, como podía haber cogido cualquiera. Te estoy aplaudiendo yo, te está aplaudiendo mi padre en este mismo momento. O sea, Al final, el cine kinky ha sido un estilo de cine muy importante en España. Que de la misma forma que antes decía que los cineastas anteriores narraban muy bien la España que había en la época, fue una cosa que se fue siguiendo y en plena explosión que hubo en España del consumo de drogas, de la delincuencia, hubo directores que se quisieron meter en ellos, en el propio centro de todo lo que estaba pasando y poder narrar todo lo que estaba pasando para incluso coger estos personajes que se podían ver como más pues eso, mira el delincuente, mira el vaquilla, lo que ha hecho, no sé qué, para luego ver de verdad todo lo que estaba pasando por dentro. Y aquí tenemos todas las películas que hizo en esta época Eloy de la Iglesia, que este tío no paró en ningún momento en la época de cine kinky, que se basaban en eso, ¿no? En meterse en el centro e intentar humanizar un poco las situaciones que pasaban en ese contexto, como para que la gente pudiera entender más lo que estaba pasando. Y me parece que el cine kinky es una piedra angular del cine español a día de hoy. Y todo lo que hemos ido construyendo después ha sido todo gracias a todo este género de cine kinky. A ver, hay que decir que el cine geek mira, no se me había pasado por la cabeza. No se me había pasado por la cabeza y tienes toda la razón. El cine kinky, que es un cine que ya no se hace, porque es un cine producto de la sociedad de aquel entonces. Eso es. Y es un cine tan pegado al pueblo que en el momento en el que todo esto pasa porque se ha movido al siguiente problema, el cine desaparece tan rápido como aparece. Pero es igual de importante reconocerlo, porque además es una época, es la época de la heroína, que destrozó tantísimos hogares, sobre todo además en toda España, ¿vale? Y es un cine tan de época, pero que hay que nombrarlo porque es una época muy importante para España. O sea, puedo añadir poco también porque yo he visto las típicas, he visto El Pico, he visto El Vaquilla y poco más. Las películas de Eloy de la Iglesia era un auténtico maestro en esto. No esperéis, si no habéis visto cine kinky, no esperéis grandes interpretaciones, no esperéis No, sí, una además, cosa maravillosa. muchas veces lo curioso del cine kinky, e igual estaría guay incluso hacer un programa de cine kinky, lo dejo caer aquí, ¿eh? Pero lo guay del cine kinky es que muchos de estos actores que eran los protagonistas, muchos de ellos eran kinkis de verdad. Y era gente que había vivido esto, o que estaba viviendo en ese momento y que al final y pasó también con otra peli más moderna, que también intentó hacer lo mismo, pero hace poco, en 2015, 2016. Y estos actores muchas veces las grabaciones se complicaban porque estos actores se metían en líos y llegaba la policía y se los llevaba al calabozo y se quedaban sin actores. Al final yo creo que es un reflejo de sociedad. Claro. Y el cine kinky reflejó muchísimo esa sociedad de los años los 80, de todas estas cosas que pasaban en la calle, en la misma calle. Sí. Y es muy importante no perderlo de vista. Yo creo que has hecho muy bien. No se me había pasado por la cabeza y lo has hecho de maravilla. Yo voy a ir con otro director. A ver, a lo mejor es porque soy aragonés. Pero es que no ha habido director más grande en la historia de España que Luis Buñuel. Ya. Es imposible, o sea, para mí es imposible hablar de cine español sin hablar de Luis Buñuel.
Porque además Luis Buñuel empieza a hacer películas cuando no las hacía prácticamente nadie. Sí. Cuando no podías hacer pelis por todo lo que has dicho antes. Yo he cogido Viridiana, ¿vale? Sí, no he cogido a Buñuel al final, pero estuve pensando y si hubiese metido, hubiese cogido a Viridiana. He cogido Viridiana, pero me vale igual también Un perro andaluz o me vale. Yo qué sé. Porque Buñuel. Sí, El ángel exterminador, que no me salía, si no iba a hacerlo, no iba a decirlo nunca. Porque Buñuel, en una época en la que nadie grababa, no solo se dedicó a hacer cine y a hacer películas y a contar cómo veía él el mundo, sino que nomás lo hacía con un par de huevos. O sea, Luis Buñuel es el Lynch antes de Lynch. Uh-huh. El, Sí, al final es de eh, donde bebe Lynch en el fondo, ¿eh? es Buñuel, o sea, y Buñuel es súper exportable y fuera de España la gente adora a Luis Buñuel. Y Luis Buñuel es muy importante en la historia de Uh-huh. España y en cómo consiguió mantener vivo el cine a través de su cine cuando nadie iba a ver el cine, cuando a nadie le importaba y aún encima lo consiguió y mantuvo su estilo hasta el final. Uh-huh. Y es muy importante. Viridiana es una auténtica maravilla. A pesar de que, bueno, pues puedas ver la película y la trama sea un poco, evidentemente, un poco rara, evidentemente, pero estamos hablando de surrealismo en todo momento. Entonces, la valentía de Buñuel y el éxito que él tuvo, o más que él hizo fuera de España y que luego se le fue reconociendo a lo largo del paso de los años, es muy importante. Uh-huh. Y es que encima es de aquí. Es que encima es aragonés. Sí. Que yo creo que hay que nombrarlo más. Que yo creo que hay que decirlo y que es muy En el importante. fondo, Aragón y. Bueno, voy a decir Aragón en general, no me voy a quedar solo en Zaragoza. Pero Aragón al final ha tenido mucha historia de cine, ¿eh? Y La muchas primera veces película es de aquí. hemos hablado muy poco. La primera película del Pilar se hizo obviamente Salida. aquí, en el Pilar. Tenemos a Luis Buñuel. Tenemos, bueno, La Vaquilla fue, ¿no? Se rodó en La SOS. vaquilla se rodó en SOS. Tenemos Carlos Saura, que lo has nombrado antes. Tenemos también este actor que no me está saliendo el nombre, de Tarazona, el Está humorista. Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, que al Que también final podríamos nombrar cualquier película de Paco Martínez sí, Soria aquí, ¿eh? es un hombre que definió el humor aquí. En España. Sí. Entonces, que sí, que es verdad que es que Aragón en general ha tenido siempre mucha historia con el cine, ¿eh? Podéis coger la que queráis de Buñuel, ¿eh? Yo he cogido Viridiana porque es Uh-huh. la que más me gusta. Sí. También es una de las más. De que puedes entrar más fácil en el cine de Buñuel, porque El perro andaluz es complicada, El ángel exterminador es complicadísima. Podéis veros también, si queréis, El discreto encanto de la burguesía, que es la película con la que Buñuel gana el Oscar, que realmente a mí no me pareció tanta cosa, pero es la película con que esto con que Buñuel gana el Oscar. Pero realmente Viridiana, que es una novela, por supuesto, de Pérez Galdós, es muy importante. Buñuel es ese cine que definió el cine español antes de que el cine español fuera cine español. Uh-huh. Hay nadie más grande que él Sí. durante toda esta época. Y los demás están a mitad de camino de todo lo que consiguió Buñuel. Eso es. Entonces, es imposible no nombrarlo. Imposible Vale. para mí. Me quedan dos. ¿Vale? No sé cómo vas tú, Me porque queda una. he perdido la cuenta. Vale. O He sea, perdido una. terminaré yo, vale. Las dos siguientes que me quedan Ah, son películas que son muy famosas y no he cogido cosas muy, muy indies, pero que las dos comparten que son cosas son conceptos muy sencillos y que al final han conseguido tocar determinados puntos. La primera que voy a decir es Tesis.
Tesis del año 96. En el 1996 pasaron dos cosas. Una mala, que fue que nací yo, y otra buena, que fue que se hizo Tesis. Tesis es. Tesis es. Ese ejemplo, como thriller, como película y como thriller, es maravillosa. Es una muy buena peli. Y habla de cosas muy. Además, habla mucho con el espectador. Es una película que siempre está como conversando contigo, como hablando del cine snuff, como hablando del morbo del ser humano, ¿no? Pero yo he metido aquí Tesis porque Tesis es una película muy barata, muy fácil de hacer. Es una película que es un proyecto de final de grado de Amenábar, que hizo en su propia universidad. Y es una película que al final se ganó 7 premios Goya. Y me gusta nombrarla como ejemplo de que muchas veces, y parte de nuestra forma de hacer cine, muchas veces intentamos como ser más Hollywood o ser más, que nos faltan efectos especiales, que nos faltan, pero muchas veces simplemente con una buena idea, con una buena realización, que no todo el mundo con una cámara y una universidad te va a hacer tesis. De hecho, casi nadie te va a hacer tesis con una cámara y con una universidad. Pero que al final, si con una idea y con unos pocos recursos puedes sacar adelante cualquier tipo de película. ¿Cuántos intentos de tesis se ha hecho desde 1996 hasta el 2024? Yo creo que tesis, que también estuvo en mi lista hasta el final, y si hubiéramos hecho un top 10 hubiera entrado, para mí es la mejor. De Amenábar, que me puede venir cualquiera. Yo creo que la tenemos nosotros mucho más en cuenta porque somos estudiantes de cine los dos. Uh-huh. Y creo que si estuvieran hablando otras personas que a lo mejor no son estudiantes de cine, a lo mejor no la tendrían tan en cuenta. Porque todos hemos estado ahí de nuestro primer proyecto, lo primero que queremos que hacer. Y hemos tenido ese tesis. ¿Sabes? Hemos querido hacer esta película nuestra con un estilo muy particular, que nos guste mucho, que lo tengamos en la cabeza. Y Amenábar lo consiguió a la primera. Gol por toda la escuadra. Sí. Nada más de buscar. Y este tesis es muy importante. Sí, sí. Tesis es muy importante, sobre todo también para entender el lenguaje audiovisual de los estudiantes de cine españoles, que beben de los directores que hemos nombrado antes. Uh-huh. Entonces, estoy bastante de acuerdo, sí, con tesis. Además, es una película con un director que obviamente está empezando, que deja sus influencias muy al aire, que no trata de encontrar una voz propia, que simplemente está intentando hacer su primera película porque es lo que siempre ha querido hacer y es lo que quiere hacer en ese momento, y es hacer una peli con una idea, con una cosa que tiene en la cabeza. Y creo que es muy importante Tesis, para nuestro cine. Sí, yo creo que es de las más será la más infravalorada de las que hablemos. Uh-huh. Muy probablemente. Muy probablemente. No sé cuál es tu última, pero. Sí, puede ser. Sí. Estoy bastante de acuerdo. Vale, voy a acabar. Vale. Voy a acabar. Es mi película española preferida de todos los tiempos. Voy a volver a los 80. Uh-huh. Vale. Acabábamos de pasar una guerra civil. Una dictadura y una guerra civil y una dictadura. Y en los finales de los 80 la sociedad española ya está asentada, y aparte de curar necesita reír. No se ha hecho una comedia más buena en este puto país, mejor que Amanece, que no es poco. Tampoco voy a tratarla mucha porque ya hemos hablado de esta película. Sí, hicimos un stand Twitch. Hicimos un directo en Twitch hace ya, madre mía, parece una vida, pero Amanece, que no es poco, yo le tengo un cariño inmenso a esta película. Y se habla muy poco de José Luis Cuerda y me da mucha pena, porque José Luis Cuerda era maravilloso, porque José Luis Cuerda escribía que te cagabas de risa, porque el estilo surrealista, y que yo creo que el humor español, el humor de pueblo, uh-huh, el humor de la gente de la calle que saca sus sillas a la calle
y comenta lo que le ha pasado a la hija del Faustino, que se ha ido con el chico ese de piel oscura y no puede ser. Ujú. A lo mejor soy yo también, que soy de un pueblo de 600 habitantes, que se llama Pinsoro y que he vivido este tipo de humor toda mi vida. Y José Luis Cuerda consiguió coger esa España de pueblo, meter un punto surrealista y coger y hacer Amanece que no es poco. Y al final de la película, amanece que no es poco. ¿Sabes? Es ese mensaje de pasamos mucho, pasamos por muchas cosas, pero el sol vuelve a salir al final. Ujú. Pase lo que pase, el sol está ahí al final, vuelve a salir y tienes otra oportunidad para seguir haciéndolo mejor. Y Amanece que no es poco, que es, repito, una grandísima película, encapsula ese humor español. Sí. Ese humor de nos vamos a reír de las cosas que nos pasan a nosotros, que seguramente no pasan de ningún lado más que en España. Que esto se escucha muchísimo. Esto no pasa en ningún lado más que en España. Amanece que no es poco. Cualquier español que haya estado un ratito en un pueblo, que tenga pueblo, si no te ríes con Amanece que no es poco, ¿qué está pasando? Sí, pero y aunque no tengas pueblo, al final es un humor muy de aquí. Y me parece además Increíblemente de aquí. un humor mucho igual también es mi percepción, ¿eh? Pero me parece un humor mucho más de calle que lo que se hace de humor ahora, no solo en cine, sino también en series o lo que hemos tenido en series, en estas series que hemos tenido y no digo que sean mejores, peores, que sean buenas, malas, no me quiero meter eso. Pero sí que veo muchísimo más español y que puede conectar mucho más con la gente, ese tipo de humor de Amanece que no es poco, que Siete Vidas, que Aída, que Aquí no hay quien viva, que son, Ese, que son humor, igual es humor español, pero es ese humor español de ciudad, ¿no? Y este es humor español más de pueblo, es como más, como el humor que se llama de aquí, ¿no? El humor somarda, el humor más... Es que no tiene tampoco explicaciones, simplemente lo ves y lo puedes reconocer al instante. es súper reconocible. Creo que hay un antes y un después para la comedia española, después de Ujú, Amanece que no es poco. ujú. Y hemos hablado de grandes películas y películas duras y quería acabar con Amanece que no es poco. Cualquier persona que me conozca sabía que iba a acabar aquí. O sea, si lo piensas, es la película que tenía más clara Ya. y esto es. Y sí, esa Amanece que no. Para mí Va, es el pick. vale, pues yo quiero. Está muy bonito, se ha acabado muy bien, pero yo voy a acabar con Rec. No habíamos nombrado el terror, que tenemos una No. grandísima tradición de terror en este país. Y creo que además es que Rec me parece una película Combinado de maravilla. perfecta, además en todo. Tiene lo mismo que hablaba de tesis, que hablaba de pocos recursos, porque al final es solo un edificio con una sola idea. Y creo que aquí Paco Plaza lo lleva genial, lo lleva a la perfección. En realidad la película está dirigida por dos personas, que es Paco Plaza y Jaume Balaguero. Pero, pero es una película muy corta de terror que funciona como un tiro, que entra perfecta. Es una película que además del propio concepto y de lo poco difícil de hacer que es, consiguió salir fuera y se nos hizo un remake en Hollywood de Rec, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero se nos hizo un esto en Hollywood. Es algo que salió, que explotó de aquí, ¿no? Y creo que España tiene mucha tradición de terror. Creo que incluso el primer slasher, antes de que slasher fuese considerado un género, o si no, el primero, a lo mejor me he pasado, uno de los primeros slashers se hizo aquí en España también. Y creo que Rec es un poco pues esa explosión de todo lo que hemos ido mamando en el cine todos estos años, que al final pues reventó. El REC es ese triunfo del talento Ujú. que se tiene en este país, que se cree muy poco en el talento en este país.
y es el triunfo de las buenas ideas llevadas a cabo sin miedo, ¿sabes? Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque sí, porque creemos en él, porque me apetece y porque creo que puede funcionar. Y para Claro, adelante con los cojones. claro que al final es una ¿Sabes? película que estoy viendo que dura, que no me acordaba, 76 minutos, ¿eh? Sí, Es sí, una sí, película es cortísima. una película cortísima sobre un tema que no se había hecho antes, con actores no conocidos. Estaba Manuela Velasco, que era una presentadora de un programa de cuatro de los 40, tenía de los 40 principales, sobre un falso documental que de repente hay zombies, de repente tal, una duración no comercial de 76 minutos que ninguna sala de cine te va a proyectar. Una sala de las primeras cosas que nos enseñan en las escuelas: no hagas una película menos de 90 minutos porque nadie te la va a proyectar. Ujú. Y creo que también es esto, ¿no? El reconocimiento a Paco Plaza y Jaume Balagueró de querimos hacer esto, lo vamos a hacer. Si sale bien, si no sale, pues nos lo habremos pasado de puta madre. Eso es. Que también es muy español. ¿Sabes? El esto de, no, ¿nos ha salido? Pues no, pero joder, qué a gusto nos lo hemos pasado, qué bien cómo nos hemos reído, pues también. ¿Sabes? Entonces, al final es un poco eso y sí, es verdad que Rec no se me hubiera ocurrido, pero es un muy buen ejemplo. Nos hemos combinado bastante bien. Mm. También creo que influye un poco que mi película de miedo favorita sea El proyecto de la bruja de Blair, pero bueno. Es el proyecto, es muy proyecto de la Bruja de Blair en español. Hay una gran tradición de terror en España, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucha tradición de terror en la lengua hispana, pero hay una gran tradición de terror en España que no es para nada mi género, como he dicho muchas veces. Pero yo sí que he visto Rec, lo pasé fatal. Creo que además fue después de Rec donde me juré que no volvería a ver una película de terror jamás. Estoy, no sé si fue después de The Rec o sea, de Rec o de The Ring, pero fue después de una de las dos. Estoy casi seguro de que fue de Rec, que lo pasé muy mal, muy mal, muy Pero mal. tú la viste en el cine, ¿no? No, yo la vi con colegas, que es Ah. peor. Porque además mis amigos sabían que lo estaba pasando muy mal y no hacían más que tocarme los cojones. Pero sí, estoy bastante de acuerdo. Lo que podéis hacer es ir y ver estas películas. Que Eso no las es. habéis visto. Y otros directores, porque no hemos hablado de Alex de la Iglesia, porque no hemos hablado de Isabel Coixet, porque no hemos hablado de tantos y tantos y tantos que nos hemos Muy difícil. dejado, porque esto es muy, 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 muy complicado. Empezamos, dijimos el tema del podcast, dijimos, sí, venga, va, no sé qué, y cuando me he puesto yo a mirar las películas he dicho, madre mía. Digo, Habla ¿qué de Mario cojo yo, Camus. tío? Hemos hablado de Mario Camus haciendo Los Santos Inocentes, por Es ejemplo, que. también. O sea, es de cine, hay un montón de películas españolas. Lo mejor es que vayáis y las veáis. Ujú. Veréis del cine español, que nosotros hablemos poco ya tardamos. Así que eso. Y demás, yo me voy, que tengo que tender. Venga, chao. Adiós.